14. Marcos 16, versículo 14 hasta el 20. Y con este pasaje cerramos la serie que hemos basado en el Evangelio de Marcos, titulada El Evangelio de la Fe. ¿Nos ponemos de pie? Gracias. Marcos capítulo 16, 14 dice: incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en este día, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones. Gracias por lo que acabamos de leer. Gracias por el mensaje que en esos versículos está encerrado. Te pedimos que nos hables con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pueda tomar estos versículos y darles vida, sembrarlos en nuestro corazón y decirnos lo que tú quieres decirnos específicamente. Nos ponemos en tus manos para que así sea. Úsame y también abre, Señor, los oídos, el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí y que nada ni nadie estorbe el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, pueden sentarse. Este último capítulo del Evangelio de Marcos con el que Jesús cierra y estas palabras finales que acabamos de leer son conocidas como la Gran Comisión. Es el último mandato que Marcos registra que Jesús dio a sus discípulos y lo hizo después de resucitar. Saben, me encanta la persona de Jesús. Digo, como creyente que soy de Él, me fascina el Señor que nosotros tenemos. ¿A ustedes también? ¿Te fascina Jesús? La manera que tenemos para conocerlo es muy sencilla y a la vez muy poderosa. Jesús se nos revela a nuestras vidas, primero que todo, a través de la Biblia. Pero luego, en el trato personal de cada día, Él también nos va revelando su carácter, nos va revelando su personalidad, nos va revelando su corazón. Y saben, lo que sucede es que lo que nosotros recibimos en el trato personal de Dios siempre coincide con lo que Él reveló de Él en su palabra. Es decir, no tenemos dos Jesús separados, el de nuestra experiencia y el de la Biblia, sino que el mismo Jesús, a través de la Biblia y a través de nuestra experiencia, se revela tal cual es y siempre es impresionantemente grande y sobrenatural lo que Él hace en nuestras vidas. Alguien puede decir amén a eso. Me fascina mi Salvador, me fascina el Señor que nosotros tenemos. Cada día más me asombra lo que Él hace con nuestras vidas. Te pregunto, ¿te asombras tú también? Y miren qué tremendo lo que este versículo 14 dice, porque la Biblia nos dice que Jesús está mostrándose a los discípulos después de la resurrección. Y el versículo dice que cuando se aparece a ellos, mientras comían juntos, no pierdan de vista esta imagen del versículo, mientras comían juntos, después de estar comiendo un rato, lo reprende. Y eso es lo increíble y es lo fascinante del Señor. No sé si Él te trata así, pero si eres un hijo de Dios y caminas con Jesús, Él siempre primero va a comer contigo y después te va a reprender. Él primero va a tener ese momento de intimidad contigo, tierno, donde te va a apapachar, donde te va a hacer sentir cómodo en su presencia. Y cuando tú estás relajado, entonces Él te dirá la verdad más terrible, más fuerte, más dura que tiene para decirte, pero muy cargada de amor y misericordia hacia ti. Ese es Jesús. Jesús no es un acusador que reprende a los que ama con dureza y crueldad sin tener en cuenta nuestros sentimientos. No, Él es un Padre y es un Señor
que nos dice las verdades porque nos ama, pero son verdades cargadas de amor que tienen como objetivo nuestra transformación personal, nuestra libertad en Él y el que nosotros podamos llegar a ser todo lo que Él diseñó para nosotros. Es lo que Él hace con los discípulos y es lo que Él sigue haciendo con nosotros. Él los reprende por su incredulidad. Si algo va a estorbar el plan de Dios en la vida de la iglesia, si algo va a estorbar el plan de Dios con tu vida, no es otra cosa sino la falta de fe. Por eso dije que la palabra clave, no porque Yexeni habló de fe, no porque la canción hablaba de creer, la palabra clave en este día es creer. Digan todos conmigo, creer. Porque lo que une la tierra con el cielo, lo que nos une a nosotros con Dios, lo que abre la puerta de toda bendición y de todo plan que Dios tiene para nosotros es la fe. Si ustedes abren su Biblia, y no lo vamos a hacer hoy en el día de hoy, pero si ustedes en este día al llegar a su casa se van al libro de Hebreos y abren el capítulo 11, van a encontrar el tratado de fe más sorprendente que la Biblia habla. Y en el versículo 6 hay una declaración muy poderosa. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, lo que Dios busca que le agrada de nosotros es nuestra fe. Lo que nos une al Padre y lo que le permite obrar a Él en nosotros es nuestra fe. Ahora, el versículo 14 no solamente habla de un Jesús que intima y con ternura reprende a sus discípulos. No solamente habla de un Jesús que tiene el deseo de volver a reunirse con los que lo traicionaron. No solamente nos presenta que Él siempre tiene la nueva oportunidad para nosotros a pesar de nuestro fracaso. También nos habla, como les dije, de un Jesús que reprende y con sinceridad reconoce los errores de sus discípulos. Pero el versículo 14 nos dice que Él está dispuesto una vez más a confiar en ellos. Y lo que nos enseña este pasaje, lo que Dios quiere decirnos en este día, que por muy grande que sea tu fe en Dios, jamás tu fe en Dios va a ser más grande que la fe que Él tiene en ti. No sé si ustedes acabaron de escuchar lo que yo acabo de decir, pero jamás tu fe en Dios va a ser más grande que la fe que Dios tiene en ti. Quiero que procesen esto. Porque lo que te está diciendo es que cuando Él te escogió, Él sabía de la pata que tú cojeabas. Él sabía de los errores que tú eras capaz de cometer. Él sabía las veces que tú lo ibas a traicionar, los momentos en los que ibas a flaquear en tu fe, las tantas veces en las que ibas a retroceder, en las que lo ibas a negar por miedo y por tantas otras cosas. Pero siempre está dispuesto a buscarnos, a reconciliarnos con Él, a comer con Él otra vez más, a tener una relación íntima otra vez más. Y cuando ese momento se da, aunque nos reprenda, después de la reprensión nos posiciona en el mismo lugar de oportunidad para que lo pueda servir con toda la libertad del mundo, como si nada hubiera pasado antes entre Él y tú. Alguien tiene que decirle amén eso a Dios. Alguien tiene que darle un aplauso a Cristo en este lugar. Si tienes sangre en las venas, tiene que decir gloria a Dios. Porque cuando tú eras niño y te enseñaban a creer en otros ídolos o santos, te decían no le hagas nada a San Lázaro porque si no te castiga. Porque si no te va a mandar esto y te va a enfermar un hijo y te va a cobrar y te va a hacer esto. Pero cuando tú vienes al Señor y te paras en Él, te encuentras a un Cristo que por mucho que lo traiciones, siempre regresa a reconciliarse contigo. Que por mucho que lo niegues, Él siempre se acerca a ti. Pablo dijo, lleno de esta certeza, él dijo, si nosotros fuéramos capaces de negarlos, Él jamás nos negará. Él jamás puede negar su nombre. Él dijo, mío eres tú y nadie te arrebatará de mi mano. Entonces nuestra fe no solamente tiene que estar puesta en lo que Dios es capaz de hacer, sino en lo que Dios es capaz de creer en relación a nosotros. Y este es el mensaje que Dios quiere decirte en este día, además de 3 principios que quiero compartirles. Dios cree en ti, a pesar de que tú muchas veces no crees en ti mismo o en ti misma. Dios cree en ti. Y por eso te trajo a Él. Y por eso te hizo creer en Él. Y por eso te hizo confesar su nombre. Y por eso te puso en la iglesia. Y por eso te dio un nombre de hijo y de hija de Dios. Y por eso te limpió con su sangre. Y por eso te incluyó a la iglesia de Dios. Porque Él sabe que no se trata de ti, se trata de Él en ti para hacer posible
todo lo que Él planificó contigo. Alguien déle un aplauso a Jesús en este día. Dice que los reprendió por la obstinada incredulidad de ellos, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto resucitado. María se aparece y les dice: vi al Señor, el Señor resucitó. Y llegó la otra María y llegaron las otras mujeres. Sí, la tumba está vacía, el Señor resucitó. Llegó Cleofas y el otro discípulo que le acompañaba en el camino de Emaús. El Señor se nos apareció, el Señor resucitó. Y ellos decían: no. Dice Tomás: si yo no lo veo, si no pongo los dedos en los huecos de las manos, en las heridas de los pies, si yo no veo realmente que es el Señor en carne y hueso, yo no creo, porque yo no creo ni en mi sombra. Entonces no te asombres cuando dentro de la iglesia tú encuentras más incrédulos que afuera. Porque el Señor es especialista en tomar personas incrédulas que no sabemos creer por nosotros mismos para meternos en un ambiente de fe y para convertirnos en personas de fe. Y a esos discípulos incrédulos se les aparece, les sirve la comida, come con ellos, y después de reprenderlos porque no habían creído, miren lo que dice el versículo 15. Entonces les dijo, digan conmigo, entonces les dijo: primero come, luego reprende, y entonces les dice. ¿Pero qué les dice? Les encarga, les comisiona, les da una orden, les da una misión, les da un propósito, les da un llamado y los envía. Qué poderoso es Dios, que a pesar de nosotros fallarle una y otra vez, tiene un propósito con nuestras vidas y una misión para nosotros. Y hoy quiero definir y describir la característica de esta misión de tres maneras, o a través de tres principios que vamos a extraer de estos versículos, que nos enseñan a alimentar nuestra fe en la misión y el propósito que Dios nos dio a nosotros. Lo primero es: Jesús nos ha dado un mensaje único. Digan conmigo: un mensaje único. Dilo otra vez, pero con fuerza. Un mensaje único. Dice el versículo número 15. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Prediquen el evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Evangelio significa buenas noticias. Eso tú no lo vas a encontrar en Miami Herald. New York Times no tiene buenas noticias. El Washington Post no tiene buenas noticias. Univisión 23 con su canal de noticias no tiene buenas noticias. No lo tiene ABC, NBC, ninguno de los canales, porque el mundo no sabe dar buenas noticias. Pero Cristo dice: yo los envío para que ustedes den buenas noticias. Y yo te pregunto: ¿cómo tú vas a dar buenas noticias si no le crees a Dios? Porque si tú no caminas en fe, tu mensaje va a ser como el de Univisión, como el de NBC o el de cualquiera de los otros canales. Tú vas a decir lo que todo el mundo dice. Tú vas a decir: la cosa está mala. ¿Tú viste cuántos disparos ha habido en las universidades y muertos? No, ya no se puede enviar ni a los hijos a la escuela. No, la cosa está mala, porque tú viste cómo se murieron la gente en una inundación. No, dicen que va a haber una pandemia, que la economía se va a poner peor, que el mundo se va a poner patas arriba y que el diablo está furioso. ¿Y quién no sabe eso? ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe que estamos viviendo en momentos proféticos? ¿Quién no sabe que se están cumpliendo las profecías bíblicas? ¿Quién no sabe que el fin del mundo se acerca? Pero para nosotros ese mensaje no es malo, es bueno. Porque si se acerca el fin es porque viene el comienzo de uno mejor, donde Cristo reinará sobre la tierra y nosotros junto con Él. Entonces, ¿dónde está la mala noticia? El Señor nos envió a ser portadores de buenas noticias. Por eso tu cara tiene que ser un rostro que porte una buena noticia. Tú no puedes ser un creyente que cuando la gente se vea se deprima por tu cara. Porque el sol esté radiante y todo esté en su lugar, y cuando te miren a ti tú estés así. Tu rostro tiene que decirle al mundo que la vida vive en ti. Dile a tus hombros que el Señor está contigo. No camines así. ¿Y cómo tú estás? Ahí. El Señor te ama y tiene para ti un mensaje de amor. Tengo una buena noticia para ti. El otro te va a decir: no creo. Espérate, Magali, después me lo dice. Después me lo dice, porque si no me corta el mensaje. Después, sí. Después me dice. Sí, yo sé. Te voy a dejar que lo diga, porque si no, no va a ser posible. Bueno, tú tienes que dar un mensaje con tu cara. Tú tienes que dar un mensaje con tu actitud. Pero para que ese mensaje, tu cara no puede representar lo que tú no crees.
Tu boca no puede decir lo que no está en tu corazón. ¿Qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón, ¿habla quién? La boca. Si tú todo el tiempo te estás quejando y todo el tiempo estás diciendo, ay, ay, ay. ¿Qué estás diciendo con eso? ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? Ay. Pero si tú realmente alabas a Dios y tu mensaje es un mensaje de confianza en el Señor, aunque tu mundo esté patas arriba, aunque te despidieron del trabajo, aunque hay un diagnóstico médico, aunque el dinero escasee, aunque tus hijos estén rebeldes, aunque el matrimonio parezca que se va a acabar, pero tú te pones delante del Señor y pones todas esas cargas delante de Él y Él te ministra y te llena de su presencia, tú vas a ser un portador de este mensaje para que el Señor nos envió. La gran mayoría de las iglesias hoy en día no hablan de Cristo. La gran mayoría de las iglesias no comparten. La mayoría de los cristianos, voy a hablar de forma general de la iglesia, la mayoría de los creyentes no hablan de tú a tú con nadie acerca de lo que creen. ¿Saben por qué? Porque estamos demasiado enfocados en lo que nos pasa, demasiado enfocados en lo que no tenemos, demasiado enfocados en lo que queremos tener, demasiado enfocados en lo que todavía no es. Y se nos ha olvidado a quién tenemos y lo que sí podemos compartir, que es esperanza en Cristo. Entonces, iglesia, tú tienes un mensaje único y si vamos a vivir el evangelio de la fe, vamos a vivirlo creyendo que el mensaje que tenemos es único y es eterno. ¿Alguien puede decir amén a eso? El versículo 16 dice, el que crea y sea bautizado, ese va a ser salvo. El que se niegue a creer será condenado. Tenemos un mensaje de salvación. Cuando alguien cree a nuestra palabra, cuando alguien te escucha lo que tú le dices, mira, Jesús te ama, tiene un plan nuevo para tu vida. Él te puede cambiar la salud, Él te puede cambiar el matrimonio, Él te puede cambiar todo, pero sobre todo, Él te puede dar la vida que tú no tienes. Y esa persona cree. Tú te convertiste en un agente del cielo para mover a alguien del infierno al cielo, de la muerte a la vida, de la desesperanza a la esperanza. Qué gozo y qué satisfacción que seas un portador de ese mensaje. Has perdido el gozo, has perdido la esperanza. No estés pensando que te lo va a devolver la lotería si te la ganas, o que algún pariente que no escuchas hace muchos meses que te llame por teléfono, o alguna buena noticia que estás esperando. El gozo y la alegría regresa a la vida del que proclama el mensaje que transforma la vida y que libera los corazones. No escuché a nadie decir amén en este lugar, porque necesitamos creer esto. Lucas 4:18 dice que Jesús, usando las palabras de Isaías 61, se levanta en la sinagoga y lee estas palabras. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias, proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cristo se levanta y después de leer Isaías 61, según Lucas, Él dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. No esperen más. Si están esperando a alguien sobre el cual estará el Espíritu de Dios para traer vista a los ciegos, libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los que están oprimidos, esta es la persona llena del Espíritu de Dios. Pero cuando Cristo se fue al cielo, antes de irse, Él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, sino que el Padre va a enviar al Consolador y el que estuvo conmigo estará en ustedes. Es necesario y a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá Él. Lo que está diciendo es, hasta ahora el ungido he sido yo, el que tiene el poder para sanar, para libertar, para traer vida a los que están sin ella, soy yo. Pero cuando yo me vaya, ustedes recibirán el Espíritu que yo tuve y ustedes serán los portadores de ese mismo mensaje sobre la tierra. ¿Alguien está escuchando lo que yo estoy diciendo? Y lo digo con pasión, así que no me miren así. Amén. Digan amén, señores. Has creído esto. Tienes el más glorioso espíritu que existe metido dentro de ti. Dios, el espíritu, vive dentro de ti. Cuando tú le das una palabra a una persona, por eso asegúrate lo que dices. Cuando le das una palabra a una persona, si está alineada al corazón de Dios, esa palabra puede cambiarle la vida a un ser humano para siempre. Cuando alguien te pida un consejo, mejor, si no tienes que ningún consejo de parte de Dios, no le dejes el tuyo. Porque a lo mejor te dice, ¿qué hago con este marido? Es bebedor, es abusivo, es esto. Divórciate, yo sería el primero en sugerirlo.
Sácalo. Pero a lo mejor el Señor te dice: espera, ese no es mi mensaje. Dile que yo puedo transformarlo, que yo puedo convertir al alcohólico en una nueva persona, que yo puedo hacer lo imposible posible. Y entonces el mensaje de Dios traerá esperanza y vida a un hogar que no lo ha tenido. Recuerdo como si fuera hoy, le digo: Yexenia, ¿por qué no adoptas? Hablé sin pensarlo. Tenía que haber escuchado la voz del Espíritu Santo que me decía: me he demorado durante años, pero lo voy a hacer. Porque la fe no es de un día, ni de dos, ni de tres. La fe se cumple en el tiempo de Dios. Y nosotros tenemos que creer hasta que Dios lo hace. Esos niños son una lección de fe. No para ellos, para nosotros. Para que aprendamos a creer que aunque tarde para nosotros, siempre en el tiempo de Dios, Él da lo que prometió. Él da lo que prometió. Hay personas que se van a salvar después que tú te mueras, si tú eres valiente en predicar ahora. George Mueller, el gran predicador inglés, durante toda su vida oró por 3 amigos que tenía de la niñez que no eran cristianos. Oró por unos 5 años, y por los 3 en realidad, pero el primero se convirtió a los 5 años de estar orando. El segundo vino a creer en Cristo 25 años después. Y el tercero, George Mueller, se murió y el hombre no había creído. Pero después de la muerte de George Mueller, las palabras de su testimonio cobraron vida en el hombre y vino la fe. Dios hará cosas después que tú te mueras por causa de tu fidelidad y de tu fe a Él. Si hiciste lo que tenías que hacer, predicar este mensaje que tiene el poder del Espíritu Santo de anunciar buenas noticias, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Alguien lo cree y dice: yo estoy listo para predicar ese mensaje? ¿Quién se pone de pie y dice: yo estoy listo para predicar ese mensaje? ¿Quién dice: yo voy a ir? Yo voy a ir mañana a mi empresa, voy a ir a mi vecindario. Yo voy a ir con la certeza de que no voy a estar preparado con un Nuevo Testamento en el bolsillo y con un versículo que diga: yo soy el ungido de Dios. No, voy a estar listo para cuando Dios propicie encuentros con las personas, predicarles y hablarles este mensaje de esperanza. ¿Quién se pone de pie y dice: yo iré, Señor? Yo seré esa persona. Yo seré esa persona, yo seré esa voz de esperanza, yo seré ese mensaje único en esta generación, yo seré ese portador de buenas noticias. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo todavía no he terminado, muchas gracias, pueden sentarse. Jesús no solamente nos da un mensaje único, Jesús nos equipa de una forma exclusiva. Digan conmigo: Él nos da un equipamiento exclusivo. Un equipamiento exclusivo. El equipo que nosotros cargamos, como los soldados, como los equipos SWAT, como los Navy SEALs, es un equipo específico para esta misión específica. Miren lo que dice el versículo 17 y la parte final del 18. El versículo 17 dice: estas señales, digan conmigo, estas señales. La Nueva Traducción Viviente añade la palabra milagrosas. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Y dice: expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas o nuevos idiomas. Y la parte final del versículo 18 dice: pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esto es un equipamiento especial, porque el Señor nos está diciendo a nosotros que nosotros no lo vamos a hacer. Él es el que lo va a hacer. Tú no eres el que sana, no, es Dios el que lo hace cuando tú oras por la persona. Tú no eres el que echa fuera el demonio, es Cristo el que lo hace cuando por la fe en su nombre dices: en el nombre de Jesús, fuera de él. Eres tú el portador, pero Cristo es el agente divino. Él es el que nos equipa con este equipamiento especial. Hoy la mayoría de las iglesias se enfocan en las señales y los milagros y predican de señales y milagros. Cristo no predicó de eso. El Señor dijo: ustedes prediquen el evangelio y las señales y los milagros los van a seguir a ustedes. Eso es muy diferente. En lugar de decir: tú tienes que ser el que provoque los milagros, tú tienes que creer que lo que tú tienes que provocar es que la gente crea. Cuando tú prediques el evangelio, lo que te va a seguir a ti es el respaldo de Dios para sanar a una persona. Es el respaldo de Dios para liberar a un endemoniado. Es el respaldo de Dios para hacer algo como respuesta o como evidencia al mensaje que tú predicaste. Tu misión y tu propósito es el mensaje de la cruz. Cristo es la esperanza, Cristo es la vida. Y cuando tú proclamas ese nombre sobre una vida, el Señor va a usar la señal específica para tratar con esa vida y su familia de manera muy especial. Si hay un enfermo, lo va a sanar como una señal de la salvación que fue predicada. Si hay un endemoniado, lo va a liberar como una
una señal de la salvación que fue predicada, si hay una situación que no podemos nosotros cambiar, el Señor sobrenaturalmente lo hará. Porque Dios es todopoderoso. Yo recuerdo el testimonio en audio que escuché en labios del pastor Luis Manuel González Peña cuando hablaba acerca de su pastorado en Artemisa, en Cuba. Y había un hombre que todos consideraban loco porque tenía el poder con su cabeza de romper cocos. Lo llamaban rompecocos. Y el hombre era un loco endemoniado, el que todos temían, que era muy violento y tomaba los cocos y le hacía así con la cabeza y la frente, ¡pah! Y lo partía en dos. Y yo reto a algunos de ustedes que haga eso, para que ustedes se den cuenta que hay que estar loco para hacer eso. Y pa, y pa, y todos le tenían miedo. Y le decían, pastor, cuídese de él porque el hombre rompe cocos. Imagínate, si rompe un coco, ¿qué no hará con la cabeza de un pastor? Pero el pastor predicaba el evangelio. Y un día, sorpresivamente, el rompecoco entró en la iglesia. Y me imagino todos los miembros de la iglesia ahí oraron lo que nunca habían orado. Y bajaron los ángeles que nunca habían bajado. Y decían, Dios mío, que no sea mi cabeza la que el coco que este hombre rompa hoy. El asunto es que el rompecoco se convirtió. Porque él tenía la fuerza para romper un coco, pero Dios tenía el poder para romper su corazón. De piedra, endurecido y endemoniado, y liberarlo. Y aquel hombre endemoniado fue liberado por el mensaje de la cruz. El respaldo a la predicación del pastor fue el poder de Dios para liberar al más terrible loco endemoniado del pueblo, para demostrar que la señal de la cruz y el nombre de Jesús todavía tiene el poder para hacerlo. ¿Tú lo crees, iglesia? ¿Tú lo crees, iglesia? Tenemos un mensaje único. Tú tienes que creer esto. Tú no puedes andar por la vida escuchando que aquel dice que lo mejor es ganarse la lotería, que el otro dice que el negocio es lo mejor que puede estar haciendo, que el otro dice que si proclamas 3 palabras te va a ir bien, que el otro te manda un mensaje por Facebook que dice si le envías este mensaje a 10 personas más vas a ser prosperado. Y tú creyendo esas tonterías, o por lo menos aceptándolas, tú te tienes que parar y decir, en esto creo yo, y todo el que crea en este nombre va a recibir vida, y junto con la vida la bendición y el respaldo del cielo. Habrá algunos que negarán, pero muchos que creerán, y todo el que crea será un respaldo de la bendición de Dios por proclamar el mensaje. El Señor por añadidura tocará enfermos y los sanará a través de ti. Liberará a los que están endemoniados y traerá libertad a través de un individuo como tú y como yo, que muchas veces le fallamos al Señor. ¿Lo puedes creer? En tercer lugar, el Señor nos dice que en este mensaje y esta misión Él nos va a dar una cobertura especial, sobrenatural. Digan conmigo, una cobertura sobrenatural. Hoy en algunos ambientes cristianos y he estado en algunos lugares predicando y me he dicho, ¿y quién es tu cobertura? Y yo le digo, se llama Jesús. Sí, ¿y dónde Él es pastor? No, Él hace mucho tiempo dejó de pastorear, Él ahora se dedica a la oración nada más. ¿Sí? ¿Dónde ora? Él está sentado al lado del Padre y todos los días clama por mí hasta que por fin les cae el 20, porque están pensando que estoy hablando de un pastor, de alguien que está retirado, no sé, porque hoy la gente confía en que un pastor te va a dar una cobertura que no te puede dar el hombre, te la tiene que dar Dios. El Señor es el único que te puede cubrir. El Señor es el único que te va a dar lo que el ser humano no te puede dar. El único que nos va a amparar cuando nadie más nos ampara y cuando todos los demás corran, Él se va a quedar a tu lado. Y miren lo que dice el versículo 18 en la primera parte. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Díganme ustedes si esto no es una protección sobrenatural. Había una hija de un misionero en Cuba, la hermana Ruth, que vivía en un hogar, en un lugar de retiro, y su padre fue misionero en las montañas orientales de Cuba. Y ella contaba la historia de que su papá, cuando visitaba a las personas en los campos, a veces aceptaba que una taza de café, pastor, o como le llamaban, no sé, un cafecito. Mire, ven a comer con nosotros. Y él se sentaba a la mesa. Y él contó el testimonio de una familia que cada vez que él pasaba le ofrecía comida. Y cuando le ponían la comida, él hace lo que los cristianos hacemos cuando vamos a comer. Yo imagino que ustedes lo hagan también. Y es que primero, antes de comer, tú dices, Señor, gracias. Alguien decía en estos días, en los años 50 dábamos gracias por la comida, en el siglo XXI le tomamos foto a la comida y la subimos a Facebook. Esto es lo que me voy a comer. Y yo digo, qué bueno que todavía tengo mentalidad de los años 50, porque todavía lo primero que hago es orar. Y él bajaba su cabeza y decía, Señor, gracias por este alimento, santifícalo, bendícelo, bendice las manos que lo hicieron, bendice mi cuerpo que sea para bien. Y todo lo que uno dice cuando está orando, amén. Y ellos lo miraban. Y él, hasta raspar el plato porque tenía hambre.
Eran gente pobre que caminaba en los campos predicando el evangelio y muchas veces no tenían para comer. Y pasaron la semana y pasaron los meses. Hasta que aquella gente ya cansado le dijeron: nosotros queremos que usted nos diga qué poder es el que usted tiene, porque le hemos envenenado la comida cada vez que viene y usted nos acaba de morir. Porque el Señor dijo que cuando tú cumplas tu misión no es que andes por el mundo floreando y haciendo lo que tú quieras. No, cuando cumplas la misión de Cristo y tú sepas que tú eres un servidor de Cristo en tu trabajo, cuando estás de vacaciones, en todo lugar, eres un portador de la buena noticia, la señal y el respaldo del cielo estará contigo. Enfermos serán liberados, endemoniados serán también liberados y sanados. Pero cuando tú comas algo mortífero, el Señor va a demostrar que está contigo y te librará de la muerte. En Hechos 28 leemos este pasaje. Dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas secas, las echó al fuego. Debes recordar esta historia. Dice: y una víbora, no una suegra, una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Dice: cuando los naturales, miren esto, dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: este hombre es homicida, es un asesino. Porque ellos creían que si las víboras te mordían es porque había una maldición sobre alguien. Este hombre es un homicida. Dice: a quien escapado del mar, porque acababa de naufragar y sobrevivió en la playa de aquella isla llamada Malta. Dice: a quien escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Se va a morir. Dice: pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Digan conmigo: ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Finalmente Pablo les dice: yo no soy ningún Dios. El Dios es el que está conmigo. Se llama Jesucristo. Y Él prometió que si yo vivía en Él y caminaba con Él y creía en Él, esta señal me seguiría. Y también esta cobertura estaría sobre mí. Que si alguna víbora me mordía, yo no iba a morir. ¿Tú lo puedes creer, iglesia? Vivimos hoy con un cristianismo muy supersticioso. No salgas hoy porque el Señor me mostró que te va a pasar algo malo. Eso se lo dijeron a Pablo: no vayas a Jerusalén porque te vas a tomar preso. Y él dijo: está bien, si eso es lo que Dios quiere, igual que me tomen preso, porque yo vivo en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando uno vive en el centro de la voluntad de Dios, solamente sucederá lo que Dios quiere para ti. ¿Lo puedes creer? No hay diablo que tenga más poder que Dios. Y si tú caminas en Cristo y todos los días le dices: Señor, creo en ti y camino en tu voluntad, lo que se va a cumplir es su voluntad. Por lo tanto, dejemos a un lado la superstición, cambiémonos al evangelio de la fe verdadera y creamos que esta palabra se cumple en los que creen. ¿Alguien puede decir amén a eso? Alguien puede decir: eso es para mi vida porque yo creo en Jesús. El Señor nos dio un mensaje que es único. Nos ha dado un equipo para trabajar en este mensaje que es exclusivo, un equipamiento exclusivo: poner manos sobre enfermos y serán sanados, endemoniados que serán liberados, etcétera, etcétera, como un respaldo de lo que predico. Cuando yo entendí esto, los ojos se me abrieron. Porque ¿qué cristiano no quiere ver la gloria de Dios? Y decimos: la gloria de Dios es cuando Dios sana a alguien, cuando Dios liberta a un endemoniado. Y el Señor dice: no, la gloria de Dios la vas a ver cuando tú entiendas que tu misión es llevar a la gente a los pies de Cristo. Y mi respaldo es sanarlos y es liberarlos como una respuesta a tu obediencia a predicar el evangelio. ¿Alguien puede creer eso? Lo que el Señor espera en esta semana de ti es que salgas a comunicar el evangelio, porque cuán bienaventurados son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice Isaías, y Pablo lo repite en Romanos: cuán bendecidos los pies de los que predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de los discípulos, que hace un tiempo atrás habían sido unos incrédulos, es digna de respetar y también nosotros de imitar. El versículo 19 dice: cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, se fue al cielo, se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos, digan conmigo, los discípulos fueron por todas partes. ¿Y qué hicieron? Dice: y predicaron. Ellos entendieron su misión. Ellos dijeron: lo único que tenemos que hacer es creer que el suficiente aquí es Cristo, y que cuando vamos en su nombre, Él va a tornar los corazones a Dios. Y como respaldo, liberará, sanará, echará fuera a los demonios, hará lo que Él quiere hacer a través nuestro cuando nosotros somos fieles a nuestra misión. Iglesia, te pregunto: ¿eres fiel tú a la misión?
¿Eres fiel a la misión? ¿Quieres ver más manifestación de Dios en nuestras vidas? Predica más a Cristo. Porque la Biblia dice al cerrar este pasaje que la respuesta del Señor no se hizo esperar. Cuando Él vio la obediencia de ellos a la misión, dice que la Biblia así, Marcos dice, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. ¿Quién actuaba? Digan conmigo, el Señor. ¿Por medio de quién? De ellos. Confirmando su mensaje, ¿con qué? Con señales milagrosas. Mientras la iglesia busque señales y se olvide que el mensaje es nuestro llamado, estaremos alterando el propósito de Dios. La iglesia tiene que predicar el mensaje mirando a Cristo, y Cristo nos va a respaldar con su presencia por medio de la fe. Y cuando tú prediques y cuando tú seas dirigido por Dios, a través de ti Dios hará cosas que jamás tú habías entendido ni habías creído que era Dios capaz de hacer contigo. ¿Lo puedes creer? Porque para el que cree todo es posible. En esta semana vas a ser muy sorprendido, vas a ser muy sorprendida. Porque Dios te va a poner en medio de situaciones para las cuales tú piensas que no estás equipado o equipada. El Señor te va a poner frente a enfermos que tú vas a ser demasiado vulnerable para creer que puedes orar por ellos. Va a haber situaciones de personas alrededor tuya que la única respuesta que tienes para ellos es: están endemoniados y yo no puedo con esto. Definitivamente tú no puedes con esto, porque tú no eres el poderoso o la poderosa, es Jesús. Predica su mensaje y crea su palabra. Él va a usarte con una oración simple para sanar a un enfermo, al más terrible enfermo. Él con una oración simple te va a usar para sacar un demonio de una vida. Y tú vas a decir: pero así de simple. Sí, porque no se trata de lo poderoso que seas tú, sino de lo poderoso que es Dios. Una simple oración en la tierra que tiene el respaldo poderoso de Dios en el cielo puede provocar más que 1000 palabras rebuscadas en la tierra, pero que no tienen el respaldo de Dios en el cielo. Iglesia, ¿puedes creer? Iglesia, ¿le crees al Señor? La palabra clave en este día es creer. Quiero que te pongas de pie. No te detengas, porque tu misión es demasiado grande, pero el Señor que te la dio es todopoderoso. ¿Alguien puede decir amén en este lugar? Yo dije alguien, pero yo quiero decir que todos digan amén en este lugar. Alguien puede decir: aquí estoy listo para esta semana ver a Dios manifestarse en mi vida y a través de mi vida. Estoy listo para ser la boca del Señor en el lugar donde me ha puesto, hablarle a las personas que me confíe y ser un instrumento de Dios para salvar a alguien. Tienes que cambiar la manera de pensar, tienes que cambiar la manera de hablar, tienes que dejar a Dios que te transforme. Si estás lleno de quejas, de dudas, de temores, de dolores físicos, todo eso tienes que dejarlo a los pies de Cristo y decirle: a pesar de mí, úsame. De mis dudas, de que no creo en mí, de que me equivoco, de que hago muchas cosas incorrectas. A pesar de todo eso, que Cristo te cubra con su nombre y con su sangre y te use para su gloria. ¿Cuántos dicen: aquí estoy, Señor? Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos por un momento y habla con el Padre y dile: Señor, estoy delante de ti. Dile que tú crees en este mensaje que hoy se te fue predicado. Dile que tú eres capaz de creer en este día, hombre, mujer, joven, jovencita. Y dile: yo estoy listo, Señor, estoy dispuesta a que tú me uses esta semana para que alguien escuche esta buena noticia a través de mí, para que la gente sepa que no hay mejor mensaje que este, que tú transformas, que tú cambias, que tú tienes nuevas cosas, que tú puedes todavía sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, pero todo se encierra en el nombre de Jesús. ¿Quién dice?